Buena tarde, mi nombre es Camilo Peralta y a continuación vamos a hablar del LM555. Adicional a esto quiero agregar un elemento que es el 4017 y un UNL 2003. Más adelante les voy a explicar por qué y para qué quiero hablar de ellos. Bueno, empecemos. El 555 es un circuito integrado muy pequeño. Nosotros lo podemos encontrar de esta forma. Este es el circuito básico del 555 y nuestro encapsulado es más o menos así. Este es su encapsulado. Él trae 8 pines y cada uno de esos pines hace una tarea específica dentro de él, como tierra, alimentación, entrada, salida, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver a qué se traduce ello. Es un circuito muy amplio. Nosotros podemos utilizar ese circuito como un temporizador, ya sea en microsegundos o en horas. Entonces tiene una amplia gama de tiempo para maniobrarse. Él funciona de modo monoestable y de modo estable. Se puede utilizar como temporizador, como oscilador, divisor de frecuencia, como modulador de señal, generador de ondas cuadradas, generador de ondas triangulares, etcétera, etcétera. Vamos a ver las características iniciales de este dispositivo. Entonces, en las características iniciales, el disparo, nosotros podemos manejar un voltaje de disparo de 5 voltios, 10 voltios y 15 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Es el voltaje que él va a soportar. Está diseñado para soportar aproximadamente hasta 20 voltios, pero pues los voltajes que me recomiendan usar están entre 5, 10 y 15 voltios. Genera frecuencias desde 500 kHz a 2 MHz, entonces realmente es una frecuencia muy alta y se puede modular. Entonces, es decir, yo puedo modificar esta frecuencia a mi manera, como yo lo desee. Es una frecuencia cuadrada, es una onda cuadrada que yo puedo variar en el tiempo. El nivel de tensión medio, entonces para el disparo para 5 voltios, entonces un nivel de tensión de aproximadamente 3.3 voltios. Para 10 voltios en el disparo, entonces el nivel de tensión es de 6.6. Y para 15 voltios en el disparo, el nivel de tensión va a ser de 10 voltios. El error de frecuencia de modo estable es un 5%, entonces de modo estable va a presentar mucho más variación mucha en la frecuencia que nos está entregando. Mientras que el modo monoestable va a ser mucho más fino porque maneja un 1% aproximadamente. Su temperatura de funcionamiento está entre 25 grados centígrados y pues esas son como las características especiales y más relevantes de este circuito. Listo, ahí encontramos que más abajito nos muestra el valor máximo de RA y de RB. Valor mínimo de RA, valor mínimo de RB. Entonces el máximo de RA más RB va de 3 hasta 4 megas de acuerdo al voltaje de disparo, ya sean 5, 10 o 15 voltios, entonces está 3.4 megas, 6.2 megas y 10 megas. Y los valores mínimos de RA y de RB, que están entre 5 kiloohmios y 3 kiloohmios. Listo, el reset, el voltaje como tal, voltaje alto 0.4 voltios y el voltaje bajo estaría menor a 0.3 voltios en todas y una corriente de salida en el pin 3 de 200 miliamperios. Entonces es una corriente muy baja, hay que tener en cuenta este dato, ya que más adelante vamos a mirar con los otros elementos que tenemos y un circuito que se montó para la explicación. Vamos a ver cómo funciona el modo monoestable. En el modo monoestable solamente tenemos el condensador de descarga tierra, el condensador que está entre el pin 6 y tierra, y una resistencia que se maneja entre 7 y el voltaje de disparo, que se llama RA. Entonces recordemos que esa resistencia está en esta tabla, ¿sí? Mínimo 5 kiloohmios, máximo de acuerdo al voltaje de disparo, 3.4, 6.2 o 10 megaohmios. Pero ¿qué pasa con el modo estable y monoestable? El modo estable se traduce a que cuando yo tengo un 1 en un voltaje de disparo, un 1 lógico en el voltaje de disparo, él va a estar en modo de reposo, va a estar en cero. Pero cuando yo le quito ese voltaje de disparo, entonces voy a tener una caída, un flanco de bajada en ese voltaje de disparo. El temporizador 555 se me va a poner en un 1 lógico y va a durar cierto tiempo activado en 1 lógico y otra vez vuelve a caer. ¿Ese tiempo de quién depende? Ese tiempo depende de esta ecuación. T igual a 1.1 por RA por RC.
Entonces, si nosotros tenemos un valor de RA y un valor de C mayor, entonces vamos a tener un tiempo mayor en la descarga y en el sostenimiento de este pulso. Si la resistencia y el condensador son menores, entonces voy a tener un tiempo muy corto, así como se muestra en la gráfica. Tenemos una entrada alta y una salida baja, de acuerdo a un tiempo que nos da la resistencia y el condensador. La otra forma de manejar un 555 es de modo estable. El modo estable ya me incluye una resistencia que es la resistencia B. Y aquí ya empezamos a manejar algo que se llama frecuencia. Por eso, en la ecuación que está descrita ahí, me dice frecuencia, 1 sobre el tiempo, es igual a ¿quién? A 1.4, que es una constante, ¿sobre quién? Sobre el condensador multiplicado por ¿quién? Por la resistencia, dos veces la resistencia B más la resistencia A. Entonces, como nos damos cuenta, esos valores de resistencia hacen que la frecuencia se module de acuerdo a lo que nosotros lo deseemos. Entonces, si miramos la gráfica, nosotros acá no vamos a tener como tal una entrada, sino simplemente vamos a alimentar nuestro 555 y él me va a mandar una salida con diferente frecuencia. Esa frecuencia va a estar diferenciada por el condensador RA y RB. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una aplicación para mirar cómo funciona el 555. Entonces, viendo eso, así a grosso modo, vamos a ver qué encontramos. Para el siguiente circuito voy a utilizar este circuito que que encontré en internet, el cual maneja un 555, un 4017 y un NL 2003. Ya vamos a explicar a qué traduce cada uno. Bueno, tenemos que nosotros encontramos acá nuestro 555. Acá está nuestra 4017 y acá está nuestro 2003. ¿Qué es cada uno? Vamos a hablar del 555. El 555 en este caso está de modo estable. Tiene nuestras resistencias, nuestro condensador y un potenciómetro. En este caso es de 1 mega. Acordémonos que estos valores de resistencias están dados para manejar ¿qué? Para manejar una frecuencia. Entonces, si nosotros vamos a modificar esta frecuencia, simplemente vamos a variar el valor de resistencia de este potenciómetro. ¿Listo? Entonces tenemos que en este caso solamente vamos a variar la frecuencia por este potenciómetro. ¿Listo? Acá está nuestra salida en 3. Tenemos los demás pines conectados, nuestro 1 a tierra, nuestro VCC que es el pin 8. Pues acá no se encuentra, pero hay que conectarlo porque, sí, acá está, perdón, lo pide como tal, nuestro pin positivo, nuestro pin negativo. En mi ejemplo práctico yo lo tengo a 5 voltios porque el motor paso a paso que conseguí es de 5 voltios. Esto es el control de un motor paso a paso y pues la forma más fácil de explicarlo son con estos tres elementos, porque lo quise hacer porque podemos ver acá una configuración de transistores Darlington, por ejemplo, para aumentar la corriente en el sistema. Ya más adelante lo veremos. Bueno, tenemos entonces lo siguiente. Nuestro temporizado 555 nos va a generar un pulso, que ya lo vimos anteriormente, y nos va a dar ese pulso a la 4017. La 4017 es un circuito integrado que se compone de 16 pines, los cuales están diseñados para la siguiente forma. Cuando yo recibo un estado de 1 acá, un 1 lógico, el pin 3 se me va a poner en 1. Cuando él vuelve a 0, el pin 3 va a seguir en 1. Pero cuando el 555 me vuelve a mandar 1, el pin 3 va a pasar a 0 y el pin 2 va a tomar un 1. Y volvemos otra vez a lo mismo. Cuando está en 0 el 555, él va a seguir en 1, pero cuando llegue a 1, entonces me va a apagar el pin 2, va a quedar en 0 y el pin 4 va a pasar a 1. Entonces, estos 4 pulsos que nosotros vamos a ver van a estar de aquí, para aquí, para aquí y para aquí. ¿Sí? Son esos 4 pulsitos que vemos acá, que van a ir al UNL 2003. Cuando existe el quinto pulso, entonces cuando vamos primer pulso, segundo pulso, tercer pulso, cuarto pulso y quinto pulso, en el quinto pulso, si nos damos cuenta, el 10 está conectado al 15. Y eso es un reset.
Ese botón de reset lo que hace es que nuevamente me vuelve a contar y volvemos otra vez desde el pin 3. Entonces el pin 3 va a quedar en 1, luego cuando vuelva otra vez al siguiente pulso se va a apagar y va a quedar en 2 y siempre va a haber un pulso que va a llegar a esta tarjeta. Esta tarjeta simplemente es una configuración de transistores Darlington. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a tener un pulso aquí, un pulso aquí, un pulso aquí, un pulso aquí, de acuerdo a la frecuencia que me esté manejando el 555. ¿Listo? Entonces, esa configuración Darlington que nosotros tenemos, ¿a qué se traduce? Es muy sencillo. Los transistores Darlington resulta y pasa que más o menos se componen de esta forma. Son 2, 3, 4, 5, hasta 10, 12 transistores de esta forma. ¿Y qué vamos a hacer? Que simplemente lo que nosotros vamos a encontrar es que el colector va a ser el mismo, pero el emisor va a ser amplificado. ¿Sí? Entonces, tenemos una corriente de base, ¿sí? Tenemos nuestro colector y esa corriente de base va a entrar y vamos a tener la primera etapa de amplificación. Esa corriente se va a amplificar y le va a entrar luego a esta base de este otro transistor y se va a amplificar nuevamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, habrían dos etapas de amplificación. Yo puedo meter hasta una tercera etapa de amplificación. Entonces, esta corriente que tenía pequeña acá, supongamos que el 555 nos maneja 200 miliamperios, la puedo amplificar yo acá de acuerdo al factor que desee con estas resistencias. Al amplificarla, entonces supongamos que la estoy amplificando el doble, entonces ya voy a tener 400 miliamperios de salida. Y si la amplifico nuevamente, entonces ya va a tener 600 miliamperios de salida. Y eso va a hacer que yo tenga una corriente más alta. Entonces de esta forma también se puede manejar la amplificación de voltaje en nuestra fuente que estamos manejando con transistores tipo Darlington. ¿Sí? Lo que vamos a encontrar es que un transistor me va a recibir como tal la carga por base y se me va a multiplicar esa corriente. Ese factor multiplicativo depende obviamente de lo que nosotros tengamos configurados. Entonces se me va a multiplicar esa corriente cuantas veces se desee yo acá. Entonces tenemos el NPN y el PNP, es exactamente la misma configuración. Ya sabemos que lo único que cambia es el emisor. Listo. Siendo así, entonces podemos pasar. Lo que estamos haciendo simplemente es cogiendo un pulso y lo estamos haciendo que sean 4 pulsos en diferente, los estamos dividiendo. 4 pulsos en diferente tiempo. Acá. Que entren a qué? A una tarjeta que me va a amplificar la corriente. Y esa corriente va a llegar a nuestro motor paso a paso. Nuestra bobina se va a energizar y pues el motor va a dar pasos de acuerdo a lo que nosotros lo querramos. Entonces tengamos en cuenta que esa frecuencia yo la puedo cambiar por esta resistencia, por este potenciómetro, por esta resistencia variable, y voy a obtener un pulso de salida, un tren de pulsos de salida, y ese tren de pulsos de salida lo voy a amplificar en corriente para que las bobinas del motor funcionen. Entonces, estos dos circuitos manejan aproximadamente 200 miliamperios en la salida, igual que este, entonces es una corriente muy baja para amplificar mi motor. Por eso quería coger este circuito, porque realmente es un circuito que es muy sencillo, muy básico, pero tiene muchas explicaciones de lo que nosotros estamos viendo actualmente en la materia. Entonces, lo que es la amplificación de corriente con transistores Darlington, nuestro decodificador de pulsos, lo podemos llamar un decodificador de pulsos, el 4017, y el 555, que es un generador de pulsos, o en este caso nuestro temporizado. A continuación vamos a ver el circuito montado y vamos a tomar las mediciones correspondientes para ver cómo se está comportando el 555. Bueno, entonces acá tenemos nuestros circuitos. Tenemos una fuente que está configurada a 5 voltios. Tenemos nuestro circuito donde tenemos acá encontramos el 555, el 4017, sus salidas, sus condensadores y sus resistencias. Acá está el potenciómetro de 1 mega que venimos hablando en el plano. Nuestra salida hacia nuestro controlador Darlington, el cual está con 4 LEDs, nos muestran los pulsos y nuestro motor paso a paso. Entonces vemos cómo el motor se está moviendo.
Acá tenemos entonces este multímetro que nos está midiendo la corriente en la salida del CD4017. Observamos que es una corriente muy baja, de menos 0.05 miliamperios, es decir, una corriente extremadamente pequeña. Y nuestro Darlington, nuestro amplificador Darlington, entonces está amplificando la corriente de acuerdo a lo que necesite o pide nuestro motor paso a paso. Listo. Entonces tenemos acá un osciloscopio, el cual me está mostrando nuestro voltaje. El canal 1, que es el canal amarillo, la línea amarilla en la parte superior, esta parte, tenemos que 1.48 voltios de salida, es decir, es nuestro máximo de salida en el 555. Nuestro mínimo está en 240 milivoltios y una frecuencia de 51 Hz. Entonces, si nosotros miramos los pulsos que está enviando el 555, están en esta parte, son bastantes. Y la línea verde, que es el canal 2, son los pulsos que me está enviando el 4017. Es uno de los pulsos que me está enviando el 4017. Si nosotros detenemos la imagen, observamos lo siguiente, que un pulso corresponde a este pulso en el 4017, existen otros 3 pulsos, y luego cuando vuelve otra vez este pulso, vuelve otra vez a ocurrir el siguiente pulso del 4017. Recordemos que en el 555 yo voy a manejar pulso, 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 pero en el 4017 lo que voy a hacer es utilizar un pulso, el otro pulso, el otro pulso. Todos estos pulsos van a llegar al motor paso a paso, pero el 4017 lo que va a hacer es decodificármelos para que lleguen a cada una de las bases de los transistores Darlington. Entonces él me va a amplificar esto para que lleguen a las bobinas. Entonces este 555 me está manejando este tren de pulsos. ¿Listo? Veamos qué pasa si yo modifico, por ejemplo, el potenciómetro. En este caso vamos a modificar el potenciómetro. Vamos a ver qué pasa con el tren de pulsos. Miramos cómo se amplía el tren de pulsos y la frecuencia cambia. Entonces ya obtenemos una frecuencia de 26 Hz en el canal 1, el 555, y de 6 Hz en el canal 2. Y nosotros en este momento vamos a ver que nuestro motor está moviéndose mucho más despacio. Acá está la traducción de pulsos de forma visual. Entonces vemos cómo varían esos pulsos si yo muevo el potenciómetro, varían esos pulsos. Y miremos qué pasa por acá. Encuentro que ya tengo una frecuencia de 185 Hz. Puedo modificar la frecuencia que hemos hablado con el potenciómetro y los valores de resistencia. En este caso solamente estamos moviendo el potenciómetro, entonces modifico esa frecuencia. Entonces, obviamente, si yo modifico la frecuencia en el 555, voy a tener una modificación de frecuencia en el 4017. Entonces, si nos damos cuenta, en el 555 se aumentó, prácticamente casi se cerró, se cerró esa frecuencia, se ve muy pequeña, y nuestro motor va a andar más rápido. Entonces acá lo tenemos. Entonces vemos cómo se modifica la frecuencia. Cambiando el valor de resistencia en nuestro circuito. Entonces pues esa es la explicación básica de un 555 y pues en teoría cómo nosotros podemos modificar la frecuencia, y es una aplicación muy sencilla que me pareció bastante interesante para la materia de elementos de electrónica. Bueno, muchas gracias por su atención y pues esta fue toda la explicación de mi circuito. Hasta luego.